Entonces, iniciamos grabación. Listo. Bueno, entonces vamos a comenzar. En este caso vamos a empezar a checar la parte del reino Monera, ¿ok? El reino Monera, pues justamente es prácticamente de las bacterias, en pocas palabras, ¿no? No solo es de las bacterias, sino pues es un reino un poco general, justamente como les había dicho antes. Digamos que todos los organismos que no entran en la clasificación de los otros cuatro reinos que ya vimos, pues justamente se clasifican dentro del reino monero. Entonces, vamos a empezar a definir, por ejemplo, qué es. Y justamente vamos a definir que el reino monera es el reino, vamos a ponerle, es el reino de los organismos unicelulares, con células procariotas. ¿Ok? Esto es muy importante porque prácticamente todos los otros organismos que hemos visto en los demás reinos pues, tienen células eucariotas. Este es el principal en donde sus eh, organismos que lo conforman justamente están conformados por células procariotas. Y justamente, pues, principalmente son bacterias. Entonces, le preguntaban justamente de dónde le corresponde el hecho de la clasificación de las bacterias, pues justamente les corresponde al reino monero. Entonces, a ver, vamos a empezar justamente en relación a la tinción o coloración, justamente para identificar la tinción o justamente la coloración. Su creador fue un sujeto llamado Hans Christian Graham, que justamente él propuso los métodos para saber la composición justamente de los organismos de la moneda, que es el criterio gram positivo y gram negativo. Entonces, en el gram positivo justamente se da una retención de color violeta en la pared celular, que justamente son peptidoglicanos y polisacáridos. Ahí. Entonces, si justamente su pared celular está compuesta por polisacáridos, o sea, azúcares de muchas cadenas, o azúcares complejas, pues justamente el color va a ser violeta en las bacterias. Ahora, si justamente tenemos un color rosado, justamente en la pared celular, en este caso es de un peptido glicano. Ajá. Entonces, vamos a imágenes. Vamos a ver quién fue este señor Hans Christian Graham. Ahí está. Bueno, este señor justamente propone la tinción. Y bueno, justamente tenemos la tinción gram positiva. Que justamente es de violeta. Y la gram negativa que es de color rosado. Entonces, por ejemplo, la que es de color violeta, pueden ser estas que se ven aquí, violetas. Ahí está. Tenemos también, por ejemplo, las de color rosado, que son, por ejemplo, estas. Ahí está. Entonces, después, respiración. Pues tenemos principalmente dos tipos de respiración en relación a los organismos de reino monera, que
justamente es una respiración aeróbica y una anaeróbica. Pero justamente la anaeróbica es un específico porque es facultativa. Entonces, ¿qué es la respiración aeróbica? Esa es pregunta de examen, pero es la respiración que necesita los organismos oxígeno para vivir. Entonces, si un organismo necesita oxígeno para vivir, entonces justamente su respiración es del tipo aeróbica. Los organismos que viven con o sin oxígeno justamente son los anaeróbicos facultativos. Vamos a poner que viven con o sin oxígeno. Entonces podemos nosotros ocupar el oxígeno y podemos nosotros no ocupar el oxígeno y justamente tenemos este tipo de respiración, ¿vale? Entonces vamos a poner una imagen del oxígeno, ahí está. Entonces, anaeróbica, pues no necesita oxígeno para vivir directamente. Bueno, no es indispensable. Ahora sí, su reproducción. Su reproducción pues también está muy fácil, es del tipo sexual. Justamente existe la reproducción por fisión binaria o bipartición. ¿Ok? Ahí está. La bipartición prácticamente es que se dividen en cachitos y justamente se separan. Y fisión binaria es que se dividen en la mitad, ¿vale? Como una estrella de mar, justamente cuando nosotros tenemos una estrella de mar, pues podemos como cortarle cachitos y va a crecer otra distinta. Entonces, esto a nivel celular, pues sería la bipartición. Entonces, ahí está. Muy bien. Entonces, a ver, ya vimos la parte de su definición, ya vimos la tensión o coloración, ya vimos su respiración, que es aeróbica, facultativa, faltó una, de hecho. Ahora déjenla. La última que faltó es la anaeróbica obligada. Justamente en este caso el oxígeno las mata. Entonces, si una bacteria tiene como respiración anaerobia obligada, entonces significa que si ponemos oxígeno, pues se muere prácticamente. Entonces, a ver. Ejemplo es. Listo. Ok. Nuevamente, a ver, ya vimos qué es, ya vimos justamente su tensión o coloración, ya vimos su respiración, que es aeróbica, anaerobia facultativa, anaerobia obligada. Vimos también su reproducción, que es asexual. Ok, vamos bien. Después, en la parte de la nutrición, tenemos pues que son de los dos tipos. Tenemos tanto bacterias autótrofas como heterótrofas. Entonces vamos a poner aquí nutrición, autótrofas. Ahí está. Y heterótrofas. Listo. Entonces, ¿qué significa que un organismo sea autótrofo? Prácticamente definimos que esos organismos elaboran sus propias
sustancias metabólicas. De esta manera. Y las de respiración, perdón, las de nutrición heterótrofa, por ejemplo, tenemos las patógenas, que justamente son las que causan enfermedades. Tenemos las saprobias, que son las que se alimentan de materia orgánica en descomposición. De esta manera. Y por último tenemos las simbiontes, que justamente se alimentan y viven en relación con otros organismos. De esta manera. Ahí está. Entonces, a ver, vamos a ponerle bacterias autótrofas, vamos a ver cómo cuáles existen. Prácticamente son generan su propio evento, por lo tanto, casi siempre. Entonces, por ejemplo, esta es un dibujito bonito. Poner aquí esto. Después tenemos las heterótrofas. Ok, yo creo que esta se ve bien. Listo. Entonces, en cuestión de la nutrición, tenemos autótrofas que elaboran sus propias sustancias metabólicas, tenemos las heterótrofas que justamente son de tipo patógenas, que causan enfermedades, saprobias que se alimentan de materias en descomposición o simbiontes que se alimentan y viven en relación con otros organismos. Ahora, ya casi por último, vamos a ver sus formas, que bueno, en formas pues están muy fáciles. Tenemos, por ejemplo, los bacilos. Aquí, bacilos. Tenemos los cocos. Tenemos las espiroquetas. Ajá. Tenemos los vibriones. Ok. Entonces vamos a combinarlas. Si se preguntan qué significan cada una de estas cosas, pues se refieren a su forma. En relación a los cocos tenemos los estafilococos y los estreptococos. Que esto sí me interesa que los vean. Los bacilios parecen justamente ratones, los cocos parecen bolitas, tenemos los estafilococos que son, digamos, de forma individual y los estreptococos que forman cadenas. Tenemos las espiroquetas que forman como espirales, por así decirlo, y los vibriones justamente tienen una forma un poquito más distinta. Ahorita lo vamos a ver. Entonces vamos a ponerle bacilios, bueno, bacterias en forma, bueno, vamos a ponerle así bacterias. Bacterias, ahí está. Entonces, las bacterias que son varias son en forma son, justamente en forma casi de cilindro. Entonces, por ejemplo, son estas, ¿no? Si se dan cuenta, tienen forma como de cilindro. Entonces, sería un bacilo. Ahora, con los cocos tenemos el estreptococo y el estafilococo. Pues mira, el estafilococo es individual, justamente como
que viven, digamos, por sí solos. No viven en conjunto, cada uno pues se organiza y vive de forma diferente. Ahora los estreptococos justamente son los que ya se unen y forman cadenas de bacterias. ¿Vale? Entonces, son varios cocos, justamente forman un estreptococo. De esta manera. ¿Okay? Y las espiroquetas, que justamente se forman como espirales, como decía, como por ejemplo estas que ven aquí. Y por último tenemos los vibriones, tienen una forma irregular, podemos decirlo, ¿no? No son ni bastones, no son ni cocos, son como una combinación de ambos, ¿no? Y aparte tienen justamente flagelos, ¿no? Y cilios. Vamos a poner y listo. Ahí está. Bueno, eso es en relación a su forma. En relación a su locomoción, pues como ahorita lo mencionamos, pues tiene dos en específico. La primera es que se mueve ocupando flagelos y se mueve ocupando fimbrias, que son como los cilios, pero un poquito diferentes. Vamos a los flagelos. Estos que tienen colita, como esto. Y por último tenemos las fimbrias. Como les digo, son como los cilios, pero un poquito diferentes, ¿no? De esta manera. Son, digamos, como flagelos cortitos y más pequeños, ¿no? Entonces, eso es en relación a su locomoción, a su forma y a su nutrición, ¿vale? Por último, tenemos la parte de sus características, que justamente pues, también es necesario pues, entenderlo. Justamente en relación a sus características, pues tenemos, por ejemplo, que tienen células procariotas. Ahí está. Tienen su ADN en forma circular. Esta parte de la forma circular justamente lo que permite que sean bastante infecciosas y que justamente pues, generen enfermedades con mayor facilidad. Su tamaño es de 1 a 10 micras. Poner el tamaño de 1 a 10 micras. Y tenemos que su pared celular tiene distintos compuestos como péptidos, como lo vimos en la presentación. Tenemos también glicanos, como justamente es la moreína. Muy bien. Ahí están. Y pues ya, prácticamente esos son sus principales puntos de importancia. Entonces, vamos a poner una imagen. Entonces, a ver, vamos
vamos a poner célula procariota. Entonces se dan cuenta de la célula procariota. Ponerle copiar, ponerle pegar, ponerle ADN circular, como es. Ponerle el tamaño, que son las 10 micras. Es bastante pequeñito. Y para el celular. Aquí está todo glicano. Listo. Muy bien, ya por último vamos a pues comentar un poco sobre la importancia biológica de las bacterias. Que bueno, una cosa que creo que pocas personas conocen es que justamente algunas bacterias producen oxígeno. Entonces, no solo las plantas lo producen, ¿no? También algunas bacterias. Y sobre todo las que están en el mar. Entonces, pues un primer punto de importancia biológica es que crean justamente fármacos. Cuando nosotros estudiamos una bacteria podemos encontrar justamente una medicina que pueda pues atacarla y curarla. Además de eso tenemos las cianobacterias que producen oxígeno justamente. Tenemos justamente como lo vieron ahorita en un video, en los ciclos biogeoquímicos pues, son necesarias las bacterias porque justamente ayudan en los ciclos de quién, del carbono, del hidrógeno, del oxígeno, del nitrógeno, del fósforo y del azufre, ¿vale? Todos esos ayudan. Algunas un poquito menos, otras un poquito más, pero son necesarias, ¿no? También, ¿qué más? Pues vamos a decir que también pues, se encargan de degradar, son degradadoras o saprófitas. Que justamente pues, eso contribuye a un equilibrio ecológico. Que justamente pues eso ayuda a que se degraden los compuestos complejos y que justamente regresen a la Tierra, ¿ok? Y podamos nosotros luego ocuparlo más adelante. Y bueno, lo último y sobre todo lo principal, por ejemplo, son los lactobacilos, que son los que nosotros más usamos, que justamente los lactobacilos son los que luego vienen en los empaques de yogur, de leche, y justamente los lactobacilos nos ayudan a estar en contra de las enfermedades infecciosas. Uh-huh. Y bueno, y además de eso, pues también contribuyen a un equilibrio del sistema inmunológico. Entonces, en ese caso, pues tenemos esas bacterias buenas, ¿verdad? Que son los lactobacilos. Entonces, voy a poner esto. Vamos a ver las cianobacterias. Nuevamente son verdes y son verdes, prácticamente producen oxígeno porque tienen clorofila. Ya saben. Voy a copiar. Pegar. Las bacterias principalmente
influyen en el ciclo del fósforo. Justamente para la descomposición del fósforo. Ahí está. También se encargan de la integración de compuestos. A ver, ¿qué podemos usar de aquí? Son de hidrocarburos. Algunos de hecho de plástico. Es algo interesante. Y por último vamos a los lactobacilos. Entonces, como aprendimos el día de hoy, pues lacto, para que se refiere a la leche, bacilios, justamente son bacterias en forma de bastón. Entonces, justamente los lactobacilos, justamente bacterias en forma de bastón que justamente las contienen los alimentos de leche. Y listo. Y bueno, prácticamente, pues eso es todo en relación al reino monero, ¿vale? Entonces, checamos su tinción y correlación, que pues, es gran positivo, gran negativo. Su creador es Franz Christian Gram. La respiración puede ser aeróbica, anaeróbica facultativa o anaeróbica obligada. Su reproducción es asexual, su nutrición pueden ser autótrofas o heterótrofas. Su forma puede ser en forma de bacilios, de cocos, de espiroquetas y de vibriones. Su locomoción lo hacen a través de flagelos y fimbrias y sus características es que tienen células procariotas, ADN en forma circular, tamaño de unas 10 micras, tienen una pared celular constituida por peptidoglicanos y su importancia biológica es que nos ayudan a crear medicinas, a producir oxígeno, a contribuir a los ciclos biogeoquímicos, son degradadoras de compuestos orgánicos y pues, los que más utilizamos nosotros en nuestro día a día son los lactobacilos. Entonces, bueno, prácticamente pues esas son todas las funciones y relaciones importantes del reino. Entonces, pues espero que les haya gustado. Voy a detener la grabación porque ya se extendió mucho y vamos a lo siguiente.